Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. En esta ocasión vamos a hablar de lo que sucede una vez que los orientales deciden regresar a su territorio luego del éxodo, cosa que empiezan a hacer precisamente en septiembre de 1812. Sin embargo, quiero destacar desde ya que muchos acontecimientos sumamente complejos comienzan a ocurrir bastante antes de ese septiembre de 1812. Entre esos acontecimientos dramáticos están obviamente la invasión de los portugueses al mando de Diego de Sousa, quien no se quería ir sencillamente de nuestro territorio, quería conquistarlo para su rey. No estaba dispuesto, por lo tanto, a retirarse. Siempre sabemos cuándo empiezan estos sucesos y estas conquistas, no sabemos cuándo terminan ni cómo. Y es un poco lo que va a pasar con Diego de Sousa, que no quiere obedecer nada, no quiere obedecer ni siquiera un pacto que vamos a ver que se va a celebrar. Estoy un poco adelantándome y tratando de exponer a grosso modo algunos de esos acontecimientos. No quiere entonces hacer caso a ese pacto. No quiere hacer caso a los ingleses, que como siempre es una constante en la política exterior de los ingleses, pretender mantener la paz en los territorios en los que comerciaban, aunque no siempre estuvo dispuesta Inglaterra a ser pacífica. Recordemos otro acontecimiento terrible que ya en su momento espero que podamos conversar en estas entregas, que es la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, en la que Inglaterra va a tener un papel terrible, pero siempre tras bambalinas, moviendo los hilos, ¿sí? Como un gran titiritero. Pero en este caso histórico, Inglaterra quiere terminar con el conflicto. Va a ser, fíjense, estamos hablando de 1812, va a ser entonces un antecedente bastante anterior en el tiempo a lo que un día será la misión de Lord Ponsonby hacia 1827, 1826-27, cuando Lord Ponsonby viaje desde Inglaterra a estas tierras con el fin de, entre otras estrategias, crear un Estado independiente, hacer de nuestro territorio una república independiente, que no perteneciera ni a las Provincias Unidas de Argentina, ni al Imperio de Brasil. Pero para eso faltan todavía unos años, y sin embargo ya en este 1812 Inglaterra está procurando que se calmen las aguas de los conflictos bélicos. Quiere decir que, los portugueses tampoco le van a hacer caso a los ingleses en un primer momento, al menos Diego de Sousa, y mucho menos le van a hacer caso a ¿quiénes? A los porteños y a los españoles. Por lo tanto, la campaña sigue invadida. Esto va a causar preocupación en varios frentes, va a causar preocupación en el bando españolista, pero también en el bando revolucionario, tanto de los porteños de Buenos Aires como de los orientales de la banda oriental. Y mientras tanto, por eso decíamos, ese pueblo que ha migrado, ese pueblo que se ha desplazado, ese pueblo que tanto ha sufrido, ese pueblo que también ha ido construyendo su identidad palmo a palmo del camino, se mantiene expectante. Y por supuesto Artigas, que no era ya a esa altura un militar al servicio de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, sino que era otra cosa, porque Artigas, recordamos que a esa altura era el jefe de los orientales, así nombrado por representantes de los pueblos. También entonces José Artigas se va a ver enfrentado a múltiples dilemas y múltiples
presiones y tensiones que va a tener que padecer desde varios lugares a la vez. La vida de José Artigas no va a ser fácil, nunca desde que se sume a la revolución hasta que se interne en Paraguay. Y los 30 años en los que está en Paraguay seguramente tampoco fueron fáciles. Pero bueno, el momento de mayor tensión es sin duda este. Encontramos por lo tanto a un José Artigas que es el jefe de los orientales, que es quien ha puesto sobre sus hombros la carga de conducir a ese pueblo, ese famoso conductor conducido, del cual hablan tantos historiadores, y que mira los acontecimientos con mucho recelo, porque aquí tenemos que decir que ese año 1812 fue convulso también porque los porteños de Buenos Aires, que habían iniciado la revolución con la Junta de Mayo, deciden, reanudar la revolución. Recordemos que en 1811, durante el primer sitio de Montevideo, esos mismos porteños llegaron a un pacto o armisticio con el lío, con los españoles, y abandonaron el sitio de Montevideo, se retiraron con sus ejércitos. Ese fue el puntapié inicial del éxodo. Ahora, en 1812, después de algunos sucesos favorables a la revolución, se va a formar en Buenos Aires un gobierno que se llamó el Segundo Triunvirato. No va a ser el primero, no va a ser aquel primer triunvirato emanado de la Junta de Mayo, va a ser un segundo triunvirato liderado, representado por 3 nombres: Nicolás Rodríguez, Antonio Álvarez y Juan José Paso. Luego van a ir cambiando sus integrantes. Lo importante, lo verdaderamente medular de las acciones de este segundo triunvirato es que, para empezar, deciden, como dijimos, reactivar el proceso revolucionario en el Río de la Plata contra España, también contra Portugal, porque pretenden que Portugal se retire. Y lo primero que van a hacer es llevar adelante una serie de acciones con miras a establecer un segundo sitio a Montevideo. El primer sitio termina con un armisticio. Este va a ser distinto. Estos triunviros, estos representantes de lo que ya se daba en llamar en ese momento las Provincias Unidas, de lo que un día será la República Argentina, pretendían llevar adelante la revolución bajo sus propios términos y, por supuesto, desconocían absolutamente el título de jefe de los orientales de José Artigas. Para ellos, José Artigas no era más que un militar al cual ellos mismos habían conferido un grado militar, lo habían nombrado teniente coronel, lo habían mandado a aquella gobernación de Yapeyú. Habían pensado en él desde la primera hora, pero siempre mirándolo como un subordinado, jamás permitiendo, tolerando que tanto Artigas como el pueblo oriental pretendieran darle un rumbo distinto a la revolución. Porque estos triunviros, que vendrán luego en otro órgano, que se va a llamar directorio, siempre con sede en Buenos Aires, defienden un férreo centralismo. Pero cuando hablamos de centralismo, ¿de qué estamos hablando? De una conducción exclusiva de la revolución. Exclusiva en el sentido de que ellos van a manejar los hilos y ellos van a tomar las decisiones de lo que se haga durante esa revolución, en primer lugar. Por lo tanto, no van a tolerar independencias ni soberanías de ninguna índole por parte de los pueblos que componen el antiguo virreinato del Río de la Plata. Y en segundo lugar, pretenden mantener justamente centralizado su poder
sobre lo que había sido ese virreinato del Río de la Plata, con cabeza en Buenos Aires, así como durante el virreinato español. Buenos Aires había sido la capital, así ahora, una vez prácticamente terminado el poder español, porque faltaba muy poquito para que terminara, recordemos que el último reducto que quedaba era la ciudad amurallada de Montevideo. Ahora, como digo, erradicado ese poder español, Buenos Aires pretende seguir siendo la cabeza, pero ya no de un virreinato, sino de una nueva entidad independiente que todavía no sabemos qué sistema político se dará a sí misma. Pero justamente para eso es que durante este año de 1812, una de las principales acciones que llevará adelante ese segundo triunvirato será nombrar una comisión encargada de redactar una constitución y creará una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para darle vida a esta nueva entidad que recién se está amasando, que recién se está formando, que recién se está vislumbrando qué podrá llegar a ser, pero que no era aún Argentina, que no era aún la Liga Federal de José Artigas, que no era la llamada Patria Grande, de la cual hablaron algunos nostálgicos políticos argentinos, como Mitre, porque en esa Patria Grande tendríamos que haber estado nosotros los orientales, solo que bajo la égida de Buenos Aires. Tampoco se refiere todavía a las luchas entre unitarios y federales en el territorio argentino, porque eso va a empezar a suceder pronto, pero aún no está sucediendo. Pero nadie sabía bien en qué iba a derivar toda esa circunstancia histórica. No lo sabían los propios triunviros, no lo sabía Inglaterra, no lo sabía España, que estaba en retirada, no lo sabía Portugal, que continuaba con sus expectativas de dominio, no lo sabían los orientales. De a poco, muy de a poco y con grandes dificultades, la trama irá tomando forma. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack.
Trabaja tranquilo, con repuestos originales, y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Estamos viendo una obra muy importante que justamente nos habla de estos acontecimientos. Esta obra es de Carlos María Herrera y fue pintada hacia 1908. Está en el Museo Histórico Nacional y se llama Artigas frente a Montevideo. Quiero señalar en este óleo, en primer lugar, la extraordinaria fuerza de esas pinceladas de Herrera, no solamente en lo que sería el paisaje general, el fondo, el piso, la tierra, las rocas, el pasto, sino la figura del caballo, que es de una extraordinaria energía. Y ni que hablar la figura de José Artigas, que aparece con un vigor extraordinario, en plena tensión, como justamente frenando a su cabalgadura. Ha venido hasta aquí con una gran energía, como decíamos, y ha frenado a su cabalgadura. Y tiene el sombrero en la mano, mientras que sus hombres lo contemplan a lo lejos. Y lo que me interesa destacar es sobre todo, bueno, la paleta, que si se quiere es un poco sombría, precisamente porque está presagiando acontecimientos dramáticos, luchas, resistencia, ataque, determinación. Pero también precisar la enorme diferencia que hay entre esta pintura de nuestro principal prócer con lo que es en general la representación de reyes y emperadores en toda la pintura europea. Podríamos mencionar a muchísimos artistas de variadas épocas, pero creo que hay una diferencia notoria. En la mayor parte de las pinturas de reyes y emperadores se destaca la grandiosidad, el empaque, la majestad, si se quiere, la superioridad en todo sentido, y un poco hasta el sometimiento de quien contempla esa majestad. Y aquí es todo lo contrario. Entonces, me interesa eso también, porque considero que son muy valiosas las imágenes para la historia cuando las analizamos y las interpretamos a fondo. Y no vemos en este hombre a caballo un solo rasgo que nos indique una majestad o una superioridad, según la cual podamos hablar de sometimiento o de súbditos. Ni siquiera vemos lujos, no vemos magnificencia, no vemos esplendores. Vemos, como decíamos antes, energías prácticamente, les diría, germinales, pero energías igualadoras, no en el sentido en que los ingleses se van a referir a Artigas diciendo que quería la igualdad en la miseria, que quería la igualdad en la pobreza. Primero, porque no era cierto. Segundo, porque muestra que justamente la pobreza no estaba del lado de Artigas. La pobreza estaba en la penosa interpretación que realizan los ingleses
de lo que va a ser el programa social del artiguismo. Y también creo que hay que destacar a ese conductor conducido que yo les decía antes. No sabemos hasta dónde Artigas estaba muy contento con su suerte, no sabemos hasta dónde amaba el poder, porque ciertamente el caso de Artigas no es el caso de Simón Bolívar, que llegó a confesar que ante la admiración de las multitudes sentía desmayos de poder. No es el caso de José Artigas. Pero lo que sí les quiero destacar es que precisamente esta historia comienza con esta imagen. Porque en el año 1812, además de todo lo que estuvimos analizando sobre la nueva configuración del poder en Buenos Aires, también, justamente, el triunvirato decide establecer un segundo sitio, Montevideo. Y es ahí en donde también va a aparecer Artigas, pero un Artigas enfrentado, bueno, a ese centralismo porteño. Y un Artigas enfrentado a unas fuertes intrigas que van a ser las de Manuel de Zarratea. Manuel de Zarratea era un patricio porteño, un señorito, un doctor, un admirador del arquetipo, del modelo, del estereotipo europeo de su tiempo. Se viste como un europeo, se peina como un europeo, pretende pensar como un europeo y está cómodamente instalado en ese famoso paradigma de civilización-barbarie que ya es viejísimo, ya ha sido acuñado desde Aristóteles en adelante y que considera grosso modo que la civilización está del lado de, bueno, en este caso del arquetipo europeo, y la barbarie está del lado de todo aquello que no pueda entrar cómodamente en ese molde. Los gauchos, los indios, los mestizos, los negros, los mulatos y en general todas las clases más o menos humildes, todas las clases más o menos bajas y más o menos vulnerables de la sociedad entran en el catálogo de la barbarie. Nosotros ahí estamos contemplando, ¿no?, de Zorrilla de San Martín, hijo, esa notabilísima paleta y esa mano única que lleva el signo de Zorrilla, en donde lo que se está viendo ahí es pueblo, puro pueblo en las más diversas actitudes. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Un caballo, otro caballo por allá medio asomado. Bueno, justamente negros, mulatos, mestizos, una amalgama de lo que en realidad los filósofos latinoamericanos consideran, por lo menos desde los años 40 del siglo XX, que es la América en un sentido integral. Si alguna característica general tiene América Latina dentro de su extraordinaria diversidad, dicen algunos de estos filósofos, es precisamente el mestizaje en sentido integral. Porque cuando hablamos de mestizaje en América Latina no nos referimos únicamente a la mezcla de sangres, como sí lo hacían los españoles. Nos referimos a la mezcla creadora, la mezcla germinadora, la mezcla potenciadora, no solo de sangres, sino de culturas, de miradas sobre el mundo, de enfoques y, en definitiva, de acciones, de voluntades, de sueños y de utopías. Todo eso que estamos viendo en esa maravillosa imagen de Zorrilla.
esto, por supuesto, lo tenemos que vincular a este año 1812, tan particularmente agitado, en el que se va a llevar adelante el segundo sitio de Montevideo. Porque ese pueblo que sale rumbo al éxodo no había salido absolutamente desperdigado y en caos. Es un pueblo que ya había salido con una resolución muy fuerte, emanada de las asambleas orientales, en las que se nombra a José Artigas como su jefe. Sin embargo, evidentemente la trama de esa identidad se va a seguir gestando y enriqueciendo a lo largo del proceso. Por eso es que cuando decimos que volvemos, decimos que regresamos, ya no se va a tratar del mismo pueblo. Y si lo más importante que acontecerá en 1812 es el segundo sitio Montevideo, lo más importante del año 1813 será el Congreso de Abril, del cual estamos viendo ahí precisamente una representación. Ese Congreso de Abril, del cual por supuesto aún no vamos a hablar, pero que bien podemos tener en cuenta, porque de acuerdo a esa pintura que estamos ahí contemplando, precisamente yo creo que nos podemos referir a lo que emana de la pintura, y es la voluntad popular, la voluntad general, aquel gran concepto que nos viene de la filosofía de Rousseau, a quien José Artigas leyó tanto. Falta un poquito para el Congreso de Abril, pero el segundo sitio Montevideo no va a ser tan fácil de llevar adelante. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, el centralismo porteño pretendía dominar a José Artigas y a los orientales. Para lograrlo, envió a un joven militar, que va a ser precisamente Manuel de Zarratea, ni más ni menos que con la consigna o con la misión de dirigir a los ejércitos de la banda oriental. El mando supremo le va a otorgar a este joven patricio. Y bueno, eso es un primer objetivo, indudablemente, pero hay un segundo objetivo un poquito más encapsulado, pero que pronto va a salir a la luz. Y ese segundo objetivo es intrigar contra José Artigas, conspirar contra su poder, destruirlo como líder, quitarle a sus principales oficiales y, de ser necesario, llegar hasta las últimas consecuencias. Esa va a ser tal vez la misión más importante de este señorito Manuel de Zarratea, aunque, como digo, encubierta en un principio y descubierta más tarde. Creo que no es posible hablar de las famosas intrigas de Zarratea sin contextualizarlas en lo que venimos viendo desde hace un rato, en la existencia de este segundo triunvirato en Buenos Aires, en la continuidad del centralismo porteño, en la voluntad de volver a poner sitio a Montevideo, ya que se consideró que aquel armisticio de 1811 suscripto con los españoles quedaba roto en los hechos. Y por eso digo, no es posible comprender las intrigas de Zarratea que empezaron en el Achuí sin transitar por todas estas consideraciones. Porque vamos a ver que hubo picos en esas intrigas muy dramáticos y muy violentos, y hubo un asomar de la personalidad de José Artigas, que no va a ser solamente en este conflicto que se va a manifestar esa personalidad, sino en muchos otros, una personalidad de hierro, una personalidad inquebrantable, porque se va a medir, se va a templar en las más duras circunstancias.
Mercantilizar la educación pública. ¿Es el momento? La LUC favorece a los centros privados afectando a docentes y principalmente alumnos de la educación pública. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Campaña pro referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. La disputa entre Artigas y Zarratea va a ser seguramente uno de los detonantes de la abierta disidencia, la abierta disidencia, cada día más ensanchada entre el pueblo oriental y el gobierno de Buenos Aires. Una disidencia que va a tener sus bemoles, que va a tener sus luces y sus sombras. Va a tener sus periodos de aparente calma y hasta de mal disimulada tentativa de reconciliación, porque en el fondo nunca fueron tales esas tentativas de reconciliación. Y va a tener y va a desatar las furias de los sucesivos gobiernos de Buenos Aires. Y en esas disidencias y en esa lucha y en esas intrigas, Artigas siempre se mantuvo, diríamos, incólume, siempre coherente, siempre uno, siempre íntegro, aun cuando él también demostró, y vaya si lo hizo, varias veces su cólera, sobre todo en este conflicto con Zarratea. Porque una cosa es ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que estamos viendo, ese pueblo creador, cantor, ese pueblo compositor, ese pueblo en escucha, ese pueblo en aparente descanso o en potencia. Y otra cosa van a ser algunas personas que rodean a Artigas, que aún siendo patriotas de la primera hora, por los más diversos motivos lo van a abandonar, o más bien dicho, lo van a empezar a abandonar. Porque la historia de las traiciones contra José Artigas es todo un capítulo de nuestra historia. Y ocurrió durante muchísimo tiempo. La historia de las traiciones contra la causa revolucionaria y contra José Artigas acompaña nuestro periplo histórico desde que comienza la Revolución Oriental hasta que Artigas se interna en el Paraguay. Y seguramente
Uno de sus comienzos más resonantes en lo que a intrigas se refiere fue el de Zarratea. Zarratea llegó a quitarle muchos hombres, unos 2000, lo cual es demasiado para un ejército relativamente pequeño como el de la Banda Oriental. Si se quiere, le quitó la mayor parte de sus hombres, aunque Artigas logró conservar unos 1500 hombres armados, además del indudable apoyo de la población. Y entre las muchas cosas que hizo Zarratea, lo llegó a declarar traidor, traidor a la patria, traidor a la causa. Y le regaló a Otorgués, a Fernando Otorgués, uno de los principales hombres de confianza de Artigas, una caja valiosa, por cierto, de madera forrada en terciopelo, conteniendo un par de pistolas para que lo matara. Otorgués se rió bastante y le entregó la caja de pistolas a Artigas. Artigas no se rió tanto, pero ese debe haber sido el momento más terrible del conflicto. Lo que sucede a continuación es que las propias autoridades de Buenos Aires se dieron cuenta de que no podían seguir manteniendo a Zarratea al frente del ejército de operaciones de la Banda Oriental y deciden, porque además no lo podían seguir manteniendo por un buen motivo, no les importaba tanto el conflicto con Artigas, hay que ser sinceros, pero sí les importaba que Artigas cooperara con Zarratea. ¿Por qué? Porque todavía seguía vigente la amenaza de los portugueses. Nosotros dijimos que por un tratado, que se llamó el Tratado Rademacher-Herrera, los portugueses aceptaron retirarse de nuestro territorio, pero dilataron durante muchos meses esa retirada y cuando lo hicieron nunca se fueron del todo, ya que mantuvieron ocupados muchísimos territorios de lo que era en ese momento la Banda Oriental que jamás devolvieron, entre ellos Yaguarón y Vallé. Y claro, ante la amenaza de tropas armadas que permanecían todavía en nuestro suelo y ante la necesidad de contar con los hombres de José Artigas para sostener el segundo sitio a Montevideo, decidieron relevar a Zarratea del mando y sustituirlo por Rondó, por José Rondó, un personaje al cual conocemos desde hace mucho tiempo, en verdad, porque, bueno, fue blandengue, fue compañero de armas de José Artigas, estuvo en el primer sitio a Montevideo, era un militar de escuela, era nacido en Buenos Aires, respondía al gobierno de Buenos Aires y siempre respondió. Jamás se sublevó ni se insolentó. Jamás pretendió ir más allá de lo que era el estricto marco de la disciplina militar como subordinado. Cuán distinto de José Artigas, que no solamente trascendió esos cauces, sino que llevó adelante todo un programa revolucionario, todo un programa ideológico, todo un programa político. Una gran federación, la Liga Federal de los Pueblos Libres, de la que ya hablaremos en estas charlas. Pero el caso es que Rondó se va a ocupar de relevar a Zarratea y las aguas se van a calmar un poquito. Y es entonces cuando podemos recién hablar de un sitio, un segundo sitio Montevideo en toda regla, al cual se van a sumar las tropas de Artigas. Sobre ese segundo sitio es que los invito a leer
los versos del diario histórico de Francisco Acuña de Figueroa. Ahí estamos viendo precisamente, nos viene muy bien esta imagen, porque lo que estamos viendo ahí, la ciudad amurallada de Montevideo, que sobresale ahí con ese color, digamos, violeta, era el último reducto de poder español en el Río de la Plata. No era menor, no era menor tomarla. El lío había sido sustituido por José Gaspar de Vigodet en la plaza de Montevideo, y Vigodet, por supuesto, no llegó a ningún arreglo con los triunviros de Buenos Aires, se mantuvo en sus 13, pero nos viene muy bien contemplar esta imagen porque, claro, pensemos que todo lo que rodea a esa imagen ya estaba en manos de la Revolución, incluido ese pequeño territorio que se llama Campo de Marte, que está inmediato a las murallas, es decir, después de lo que llamamos extramuros, es decir, más allá de las murallas, se desplegaba ese enorme espacio llamado Campo de Marte, que justamente no podía ser poblado porque formaba parte de, una extensión destinada a operaciones militares, lo cual es totalmente coherente con el surgimiento de Montevideo como ciudad amurallada. De nada valía que Montevideo tuviera murallas, que por otra parte nunca fueron demasiado buenas. En un momento dado hubo un conflicto entre las autoridades de la gobernación militar de Montevideo y un ingeniero que había venido a ocuparse de las murallas, y lo hizo tan pero tan mal este ingeniero que motivó el comentario irónico de un comerciante en telas que dijo que iba a encargar varios metros de lienzo a España para vendar las murallas, porque se caían a pedazos. Bueno, pero más allá de eso, como les decía, es coherente que una ciudad amurallada tenga un campo de Marte, por lo tanto un campo de guerra, destinado a operaciones militares, a salidas, a avanzadas, pero también destinado a impedir que, los tiros de cañón de un eventual enemigo impactaran dentro de los muros de la ciudad. Ese campo de Marte estaba pensado en ese momento, la distancia, ¿verdad?, que abarcaba, estaba pensado para el alcance de fuego de los cañones de la época. Sin embargo, nada de esto va a ser tan prolijo como lo habían pensado los operadores militares españoles, y justamente va a ser en ese lugar que estamos viendo donde se van a aposentar las tropas de Buenos Aires y de los orientales, y sí que llegaban los tiros de cañón y sí que entraban dentro de la plaza amurallada, y por supuesto se impedía todo abastecimiento, y muy mal se podía cumplir ese abastecimiento por el mar, ya no era como durante el primer sitio. Y por eso es que en el diario de Acuña de Figueroa podemos leer versos que nos pintan escenas bastante inquietantes, cuando nos dicen que por supuesto falta el pan. Las verduras y las frutas hacía rato que ya no existían dentro de la ciudad, pero empieza a faltar el pan porque se termina el trigo, se termina la harina y empieza a faltar la carne, porque no se podían almacenar reses vivas dentro de la ciudad, salvo en pequeñísima cantidad. Y lo más terrible es que empieza a faltar el agua, porque los grandes pozos que abastecían a la ciudad estaban fuera, estaban justamente en la zona que hoy llamamos la Aguada, los Pozos del Rey, zonas controladas en ese momento por los sitiadores.
Y como en todo momento histórico en el cual los seres humanos se ven enfrentados a la necesidad y a los bienes escasos, había quienes, poniendo monedas sobre la mesa, podían hacerse con alguna pequeña cantidad de comida y de agua, y había otros que no lo lograban hacer. Así que por hoy nos despedimos. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad hablando de la finalización de este sitio y del Congreso de Abril o Congreso de Tres Cruces. Hasta la próxima entrega de Tiempos Cimarrones.